Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenos días o muy buenas noches si están viendo de pronto esto en retransmisión. Quiero obviamente iniciar esto pidiendo disculpas por el día de ayer, sencillamente el día de ayer no pude asistir a la sesión, hubo un problema a nivel de salud, un problemita que ya, pues bueno, gracias a Dios hoy estamos bien. Me intoxiqué, entonces tuve que ir a la IPS, bueno, al centro de salud, y allá pues como que me trataron y ya hoy me siento pues mucho mejor y aquí estamos de nuevo. Sin embargo, bueno, menos mal pasó precisamente eso un día miércoles como tal y de pronto no hoy que hubo tantas situaciones y cosas que vimos durante la sesión del día de hoy. Hoy quiero hablarles de tres activos totalmente distintos. Yo sé que normalmente siempre hablamos del dólar, del oro y del petróleo, que son los que más les gustan a ustedes, pero hoy quiero hablar de tres distintos. Y quiero hablar, por ejemplo, lo que fue y lo que sucedió con el FTSE 100, que los que no saben de pronto de este índice, pues sencillamente es el índice, digamos, de Francia, el índice de París. Listo, esta precisamente es una sesión europea. Hablaremos también precisamente hoy de una noticia que hubo, que fue el PMI anticipado de Estados Unidos, el cual superó las expectativas. Y por último, hablaremos un poquito de Ethereum, que realmente, pues, o una perspectiva positiva y desafiante como tal. Si de pronto vemos que el tiempo avanza bien, podemos hablar de, por ejemplo, unas cositas que estuvieron pasando, que hubo, por ejemplo, 10 criptomonedas que han subido más que el Bitcoin en los últimos días, porque pues sé que también nos gusta el tema de las criptos como tal, entonces pues estaremos hablando de pronto el día de hoy sobre esto, algo distinto a lo que hablaremos normal, a lo que hablamos normalmente, algo distinto de pronto a lo que conocemos comúnmente del dólar, del euro, del petróleo, del oro, que yo creo que ya, pues bueno, obviamente, si vemos algo necesario, pues lo hablaremos el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece? Empecemos con el FTSE 100. Vamos a buscarlo por acá. FTSE 100. Este gran índice. Pues resulta que, pues como se discutió, por ejemplo, y se ha venido discutiendo últimamente, el FTSE junto con el DAX y otros índices globales, pues recientemente experimentaron un fuerte repunte de los mínimos que hubo en marzo, ¿sí? Ya que obviamente el regreso del sentimiento de riesgo, pues impulsó lo que es la demanda de acciones. Tras una caída aproximadamente del 13,3%, que lo vimos, por ejemplo, en el índice del UK 100, que es obviamente el de Londres, desde el máximo que tenía en febrero, un rebote desde el nivel 6.800, digamos que permitió a los alcistas impulsar los precios por encima de la marca de los 7.000, que fue precisamente esto que vimos acá. Si damos cuenta, digamos que este índice llegó hasta los 6.800 y ahí la fuerza alcista lo que hizo fue impulsar el precio por encima de los 7.000 como tal. Esto antes de toparse con un muro de resistencia en el nivel psicológico clave, que es el 7.500, que es donde nos encontramos en este momento. Si ustedes se dan cuenta, obviamente, para los que no saben, pues existen ciertos niveles psicológicos o precios como tal, como lo son precisamente estos niveles del 7.500. Rápidamente les voy a explicar cómo qué es un nivel psicológico. Es prácticamente los niveles que terminan en dos ceros. Los 7.500, los 7.600, 7.800, 7.050, en 5 o en cero. ¿Listo? Entonces, esos son niveles psicológicos o también niveles bancarios que tienden a ser, digamos, como niveles en los cuales las grandes manos tienden a buscar mucho. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan cuando yo hable de niveles psicológicos. ¿Listo? A pesar de la mayor volatilidad y pues obviamente el contexto geopolítico sin precedentes, pues el fuerte repunte de las acciones del Reino Unido, ¿sí? Permitió que el FTSE recuperara alrededor del 10,8%, ¿sí? Lo que obviamente esto hizo fue que los precios volvieran a los niveles probados por última vez antes de la invasión de Ucrania. Después de 5 días consecutivos de ganancias, la formación de una vela que vemos acá en este momento, que como que parece una vela tipo martillo en esta zona de acá, ¿sí? En el marco, digamos, de tiempo diario, obviamente, ¿sí? Que es un patrón que lo podemos ver como un patrón de vela de reversión alcista que ocurre, pues obviamente después de una fuerte tendencia alcista, ¿sí? Obligó a la acción del precio a regresar a una zona confluente, justo por debajo de los niveles del 7.500, que es lo que estamos viendo precisamente en este momento. Si ustedes se dan cuenta, obviamente el precio venía subiendo, vimos la formación de ese tipo de vela, lo cual
en una tendencia alcista cuando lo vemos puede significar, es un patrón de vela, puede significar que próximamente viene un regreso, que próximamente puede venir un retorno o un cambio de la tendencia, un cambio o un giro de precio. En efecto, pues después de este movimiento que vimos aquí, llegó hasta los 7.500, que es el nivel clave, y posteriormente de esto, pues empezó a regresarse, y por ahora continúa también en ese regreso. Por ahora continúa, obviamente, regresándose en el precio en este momento. Veremos, obviamente, qué tanto vemos, digamos que lo que se podría esperar, por ejemplo, en este caso a nivel técnico, podríamos ver lo siguiente, y es que veríamos un repunte en las EMAs que vienen, ustedes las ven acá, que es la EMA 50, la EMA 100 y la EMA 200, como en rojo, un repunte, precisamente un retesteo en esa zona para buscar nuevos niveles más altos y continuar con esa tendencia alcista con la que venía y con la que venían muchos de los índices como tal. ¿Listo? Es lo que normalmente podemos esperar y lo que esperaríamos de un índice como lo es este, debido a las situaciones que se están viviendo, que ya parecen como que al haberse como asumido un poquito más lo del riesgo, pues obviamente ya las personas vuelven a buscar el tema de las acciones. ¿Qué fue lo que pasó con el PMI? El PMI anticipado de Estados Unidos, que superó las expectativas a pesar de la inflación persistente y las tensiones que se estaban dando entre Rusia y Ucrania. Pues resulta que hoy, por ejemplo, lo que es Standard Poor's, hoy, el día de hoy, reveló que obviamente, digamos que su encuesta de actividad empresarial subió un máximo de 8 meses, gracias a esto a la sólida demanda de bienes y servicios que se están dando en Estados Unidos. La lectura de la encuesta llegó a 58,5, superando la lectura de 55,9 que vimos en febrero. Eso también representa obviamente la cifra más alta desde julio del 2021. Las lecturas por encima de 50 representa, digamos, un crecimiento para los que no sabían, ¿sí? Mientras que las cifras por debajo de este 50 lo que van a hacer es indicar una contracción de la actividad económica. Pero pues en este caso fue 58,5, significa que estamos en crecimiento. El sólido informe, obviamente, pues será bien recibido por los formuladores de políticas que últimamente han luchado contra las preocupaciones de que se avecina la recesión, ya que obviamente la Fed busca alejarse de políticas de la era de la pandemia, ¿sí? Las señales que estamos viendo de advertencia, pues han comenzado, digamos, como a parpadear, como, con partes, digamos, como de la curva de rendimiento comenzando a invertirse de cierta manera. Eso lo vimos hoy y de hecho, pues les voy a compartir acá donde lo pueden ver. Saben que yo siempre les hablo de esta página y es Investing en el calendario económico. Lo vimos, ya les digo sobre qué horas, por acá está. Aquí está, el PMI manufacturero, véanlo acá. Fue a las 8:45 de la mañana, hora, les estoy hablando de hora, pues digamos Colombia. Obviamente si ustedes están en otra zona horaria, pues ya saben que aquí pueden llegar y buscarla, ya sea la zona en la que se encuentren. ¿Listo? Vimos precisamente lo que les comentaba, se me volvió a perder, ya, acá está. Vimos que eso obviamente afectó a nivel positivo, vimos que obviamente eso ayudó mucho al crecimiento que estamos viviendo el día de hoy. Ten en cuenta que la previsión era de 56,3 o de 56 y lo que hizo fue pasar esas expectativas. La encuesta destacó que las empresas continúan preocupadas por la inflación persistente, ¿sí? Ya que los costos laborales, por ejemplo, de que los costos de insumos también, por ejemplo, continúan aumentando. Los precios de las materias primas y la energía, pues obviamente también continúa pesando sobre la confianza, mientras que los bloqueos de COVID en China podrían exacerbar lo que son los problemas de la cadena de suministro, que todavía seguimos viendo este tema. Todavía, de hecho, vemos como China todavía no ha hecho apertura, todavía no ha abierto el tema de sus bloqueos por el tema que ya habíamos visto a lo largo de las 2 semanas, de las últimas 2 semanas, que es con el tema del COVID. Estamos a la espera, obviamente, que esto pueda pasar pronto para que así pueda volverse a ver la demanda de los distintos activos de una mejor manera, ¿sí? Tras la publicación de la encuesta, el índice del dólar estadounidense, que si no saben cuál es el DXY o el DXY, que es este de aquí, ¿sí? Siguió manteniéndose por debajo del umbral de los $99. A pesar de eso, se mantuvo por debajo de los $99. La cesta del dólar se ha visto, digamos, como impulsada por la debilidad del euro, ya que el euro dólar, como ustedes lo han visto, ha cotizado a la baja en 4 de las últimas 5 sesiones que hemos visto.
De hecho, les voy a mostrar acá el euro dólar, cómo en las últimas sesiones hemos visto cómo precisamente se ha cotizado a la baja. ¿Sí? Durante, por ejemplo, la sesión del jueves, del día de hoy, el precio se ha visto respaldado por un soporte que lo vemos, por ejemplo, en el precio de lo que fue en el 99,70. Eso lo vemos aquí en el DSY. Se volvió a perder. Aquí está. En el 99,70, que hay un soporte como tal ahí, el cual sigo respaldado, lo que podría obviamente hacer que el dólar haga un movimiento hacia el nivel psicológico de los 99. Podríamos ver eso. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos siguen elevados a lo largo, obviamente, de la curva, y esto podría, digamos, que continuar respaldando la fortaleza del dólar. Entonces, podríamos ver los siguientes días o las siguientes semanas un dólar que se siga fortaleciendo frente a las demás divisas, por ende, un euro dólar que continúe bajando, si ustedes ven, por ejemplo, lo que es el USD CAD y demás, pues estarán obviamente la mayoría de ellos en un movimiento, obviamente, mostrando el fortalecimiento del dólar, cómo se empieza a fortalecer y demás. Entonces, estaremos muy atentos a lo que esto pueda traernos. Esta noticia del PMI fue una de las mejores noticias que pudo haber pasado debido a que obviamente, pues con toda la situación que se está viviendo, no se esperaba que fuera positiva. No se esperaba que llenara y llegara a las expectativas que se tenía. De hecho, pues se esperaba que fuera menor a lo esperado, pero aún así demostró cómo una economía, perdón, cómo una economía sólida puede responder ante estos temas. Bueno, vamos al tema de las criptomonedas. Saben que si tienen alguna pregunta o alguna duda me lo pueden hacer. Estaremos ahí para responder. Ethereum, aquí la tenemos, la famosa Ethereum. Bueno, Ethereum de hecho está comenzando a subir aún más, ¿sí? Después de caer entre lo que fue noviembre del 2021 y febrero del 2022, con una serie de mínimos más altos que sustentaban el movimiento al alza, ¿sí? Los vientos de cola positivos, que nosotros los llamamos así precisamente, que son los vientos de cola como tal, de estos mínimos más altos, pues ahora han empujado lo que es el Ethereum frente al dólar, que es el ETH USD, al límite inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Hasta qué límite inferior estamos en este momento? ¿A dónde nos han empujado? A un límite inferior de una importante zona de resistencia, la cual fue construida a partir de un grupo de mínimos anteriores. Si la ven precisamente es esta de acá, esa que hemos tenido marcada constantemente. Veanla. Se ha visto impulsada en esta zona y a pesar de llegar hasta ahí, no ha pasado de esa zona precisamente y ha empezado a subir el precio desde allí. Vemos que, por ejemplo, lo que fue el promedio móvil simple, o lo que es la EMA 50, por ejemplo, pues lo que hace es como agregar cierto punto, una capa de protección, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo acá justamente, cómo las EMAs empiezan como a formar esa resistencia, a su vez en la 200 y en la 100, pero la EMA 50, cómo empieza precisamente a pasar a la parte de abajo, formándose como prácticamente un soporte, queriendo decir como ya es momento de empezar a subir. Recuerden lo que siempre hemos dicho y es que cuando las EMAs están por debajo, mayormente estamos viendo un mercado alcista, pero cuando las EMAs están por arriba, estamos hablando de un mercado bajista. En este caso, en este momento en el precio, estamos viendo cómo precisamente las EMAs empiezan a cruzar el mercado y vuelven a reposicionarse como tratando de reposicionarse en la parte de abajo. ¿Qué otra cosa podemos ver del Ethereum? Por ejemplo, si vemos el diferencial de Ethereum con Bitcoin, puede ser este de acá, pues también digamos que se destaca el regreso de Ethereum a favor, ¿sí? La segunda moneda más grande por capitalización de mercado actualmente pues está superando a Bitcoin con el diferencial rebotando en un mínimo horizontal de alrededor de los 0.0645 como tal. Y este rebote y la ruptura de la tendencia bajista anterior parecen estar consolidándose antes de un posible movimiento de regreso al máximo que vimos el día 3 de febrero. Vamos a mirarlo acá, que fue por 17, este de acá, este máximo que vimos acá, ¿sí? Entonces, el Ethereum empieza a coger fuerza frente a otros criptos, en especial frente al Bitcoin. Ustedes saben que el Bitcoin es la moneda número uno en este momento, en su mayor capitalización, y el Ethereum es conocido como el Bitcoin 2.0,
la cual obviamente también está cogiendo mayor fuerza y en este caso pues está solidificándose frente al Bitcoin. Y hecho de esto nos lleva precisamente a que el precio del Bitcoin pues ha estado subiendo en lo que es los últimos días, y lo vamos a ver acá, como vemos como el precio empieza a subir en los últimos días después de tanto tiempo, y ahora digamos que se encuentra más o menos intentando permanecer sobre los $43,000 aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con ello? Con ello, pues el mercado lo que hace, pues en pleno, ha estado obviamente en verde, ha estado a nivel positivo, incluso pues la mayoría de las principales altcoins, pues han tenido también rendimientos mejores que esta misma criptomoneda. De esa lista, por ejemplo, de las principales 50 altcoins que podemos ver, vamos a ver o podemos ver que son más de 30 las que superan el incremento porcentual de Bitcoin en un rango de 7 días. Les voy a compartir cuál es precisamente esa gráfica y es esta de acá. Para los que no saben, hay una plataforma que se llama CoinMarketCap en la cual nosotros podemos ver esta situación. Entonces, dense cuenta de esto. Entonces, si pueden ver, precisamente esas altcoins, por ejemplo, han tenido un mejor rendimiento porcentual que el mismo Bitcoin en los últimos días. ¿Sí? Uy, espérate que me acaban de escribir una pregunta grandísima. Ok. Dame un momentico, terminamos acá y ya leo las preguntas. Entonces, esta es, digamos, como una situación en la cual podemos ver que precisamente en el corto plazo las rentabilidades están del lado de las altcoins. Sin embargo, si tenemos, digamos, como los datos de la Blockchain Center, dan cuenta que en plazos mayores el panorama obviamente va a ser favorable frente a, obviamente, el Bitcoin. Actualmente, digamos que el índice de temporada de altcoins que podemos ver y encontrar obviamente, de estos sitios, como por ejemplo lo que es la Blockchain Center, pues no refleja un dominio en el mercado por las criptomonedas distintas a lo que es el Bitcoin. Según obviamente ese índice que mide los rendimientos en rangos de 90 días, estamos todavía lejos de llegar a esa temporada. ¿Sí? Es que incluso con esos rendimientos de los días pasados, lo cierto es que la mayoría de las principales criptomonedas, Bitcoin incluido, están en saldo negativo. ¿Sí? En lo que va precisamente este año. Entonces, a pesar de tener esto, pues seguimos viendo un Bitcoin con una fortaleza o vemos un Bitcoin precisamente que predomina sobre las demás altcoins y criptos. Bueno, vamos a abrir aquí un espacio de dudas como tal. Aquí ya me empezaron a preguntar. Vamos a mirar, déjenme leer e ir respondiéndole sus preguntas. Hola Luis, tengo una duda. Para poder entender el mercado, si bien entendí, mencionaste que el eurodólar había presentado tendencia a la baja en 4 ocasiones en las últimas semanas. Sin embargo, el dólar repunta. Yo entendería que es bueno operar en este activo. ¿Estoy bien? Ahora sí. Ahora, si el eurodólar tiene tendencia bajista, ¿es porque el euro es la divisa base o definitivamente estoy errada? No estás errada. De hecho, pues vamos a mirar el eurodólar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un par de divisas, por ejemplo, en este caso, pues tenemos el ejemplo del euro frente al dólar. Vamos a colocar, por ejemplo, el dólar frente al peso colombiano, el dólar frente al, no sé, el peso argentino, como poner ciertos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Ya te respondo, Julio. Pero excelente, y la verdad, dame un momento. Bueno, ya te respondo. ¿Qué es lo que sucede realmente? Cuando nosotros hablamos de esto y, por ejemplo, decimos que el dólar va a subir, en este caso, por ejemplo, si el dólar sube, significa que el euro se debilita frente al dólar, ¿sí? Y esto en este caso, ¿qué va a pasar? Si el dólar está en esta parte de aquí, si el dólar se fortalece frente al euro o el euro se debilita frente al dólar, ¿qué es lo que va a suceder? Que el precio va a empezar a bajar. ¿Y por qué va a empezar a bajar? Porque esta gráfica lo que te hace es mostrarte prácticamente cuántos dólares necesita pagar alguien por un euro. ¿Cuántos dólares necesito yo pagar por un euro? Entonces, si el dólar se está fortaleciendo, el euro se está debilitando, voy a tener que pagar menos dólares, por eso es que estamos bajando, 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 voy a tener que pagar menos dólares por un euro. Ahora, en el caso contrario, si vemos al dólar,
empezando, digamos, el par, es exactamente igual el mismo ejemplo. Estamos hablando de, en este caso, ¿cuántos pesos colombianos o cuántos pesos argentinos me cuesta a mí $1? Ya no es cuántos dólares un euro. Ahora es cuántos X divisa me cuesta a mí $1. Si tuviéramos acá, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, el USD CAT o el USD JPY. ¿Cuántos dólares canadienses necesito? ¿Cuántos dólares canadienses me cuesta a mí? $1. ¿Cuántos yenes me cuesta a mí? $1. Si sucede lo que estamos hablando, y es precisamente que el dólar empieza a fortalecerse, y el dólar empieza a fortalecerse, frente a estas divisas, o sea que por ejemplo estas empiezan a debilitarse, no corresponden de la mejor manera frente a estas fortalezas, pues obviamente el precio que va a hacer va a empezar a subir, va a empezar a subir. Me van a costar más $1. ¿Sí ven la diferencia? Frente a cuando el dólar está, digamos, en la segunda parte, como es el euro dólar, a cuando está iniciando, lo que sucede cuando precisamente estamos viendo que una moneda o una divisa se fortalece. Es lo que realmente sucede. Entonces no estabas tan errada, la verdad. La verdad estás entendiendo muy bien y te felicito. Buenas tardes, quería agradecer por el consejo pasado con relación a mi orden abierta, la CRM 77 de pérdida, pero pudo haber sido más si no tuviera el conocimiento dado por ustedes con relación. Bueno, primero que todo, darte las gracias por confiar en nosotros, obviamente, entiendo que pronto puede ser una pérdida grande, obviamente, pues, que espero que obviamente esto sirva de lección y que puedas aprender también de este tema, en el sentido de que no coloquemos órdenes sin stop loss y sin take profit. Lo mejor y lo más ideal es obviamente no arriesgarnos en ese sentido. Mi pregunta de hoy es, si tengo una orden con tendencias difíciles de identificar en corto tiempo por ser bajistas y alcistas, ¿qué método más práctico de los mencionados me sirve para definir por dicha orden y no tener que estar pegado a la gráfica? Mm, espérame, disculpa, me vuelvo a leer la pregunta. Si tengo una orden con tendencias difíciles de identificar en corto tiempo por ser bajistas y alcistas, lo más práctico de los mencionados. ¿A qué te refieres para definir por dicha orden? O sea, si cerrarla o mantenerla. Así es. Ok, ok, perfecto. Si resulta que tú empiezas a ver situaciones en las cuales el precio como que no muestra una tendencia clara, ¿sí? Que eso lo podemos ver como cosas así. No dice como no, pero eso que es ni alcista ni bajista, eso lo conocemos normalmente, digamos, como una consolidación. Vemos de pronto un mercado como más lateral, donde el mercado, digamos, que no tiene dirección alguna, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es normalmente, dependiendo de donde se encuentren las consolidaciones, podemos tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa es que las consolidaciones son difíciles de predecir porque muchas veces son parte del movimiento y lo que hacen es tener un patrón de continuación o en su efecto lo que hacen es, por ejemplo, ser parte del ciclo, que la mayoría de veces lo hacen, donde viene un proceso de distribución o de acumulación y hacen un cambio en la tendencia. La mayoría de veces es esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos definir obviamente los patrones? El stop loss yo lo colocaría de 10 a 15 pips, por ejemplo, si digamos vamos a colocar una venta. Entonces, lo primero que yo hago, la venta la esperaría de la siguiente manera. Cuando haya un rompimiento de esta zona y exista un retesteo, ¿sí? Para ahí sí que se dé ese movimiento dándome a mí una confirmación de que efectivamente el precio quiere hacer eso. Aquí yo entraría en mi venta. Aquí. Perdón, ese no es este acá, en mi venta. Mi stop loss, ¿dónde lo colocaría? De 10 a 15 pips por encima de los últimos saltos o de los saltos, digamos, pronunciados de esa consolidación. Y obviamente, pues mi take profit, de acuerdo a mi gestión, ya sea 1.1 o 1.2, pues obviamente ya eh, como tal. Ahora, ¿cómo defines si digamos que tienes como, uff, la quiero definir si tengo que cerrarla? Digamos que este caso, por ejemplo, no se cumplió. Este caso tú llegaste, metiste la venta ahí y esto empezó a subir. ¿Dónde está mi pencil? Y esto empezó a subir.
Si yo veo que esto está subiendo, la verdad lo más probable es que obviamente vaya a buscar nuevamente este mismo límite de acá. ¿Sí? Pero yo la verdad, por eso te digo, yo esperaría, y a eso también tienen que trabajarlo, es en esperar esas confirmaciones como tal al momento de buscar una entrada. Entonces tú podrías o esperar a que llegue hasta este punto y ver que volver a rebotar, esperar que obviamente rebote como tal, y ahí sí cerrarla de pronto en tu punto de entrada, como para no te incurrir como tal. Y si no, pues si te rompe hacia arriba, esta, pues obviamente ahí sí ya es más que obvio que no va a ir a bajar de nuevo, sino que el rompimiento, esta conciliación se puede hacer al otro lado. Pero si esperamos cuánto para no ser riesgoso, ¿cómo así cuánto? ¿A qué te refieres con cuánto? Porque yo no te puedo decir como, no, espérate media hora, espérate mediodía. Eso es algo, o sea, el tiempo es algo que no se puede predecir en el mercado. Yo no te puedo decir como, no, pues espérate, si aquí a un día no ha pasado nada, pues cierra. Porque es que el tiempo es lo único que nosotros como traders no podemos definir en una operativa. O sea, yo no sé cuánto tiempo vaya a durar o cuánto tiempo vaya a tardar el mercado en dar el movimiento, en llegar hasta una zona, de llegar a un stop loss, en llegar a un take profit. Eso es algo que es difícil de predecir. Y de hecho creo que me atrevería a decir que pues, es imposible. ¿Sí? Nosotros no sabemos, digamos, como un tiempo estructurado en el cual yo te puedo decir como no, pues normalmente los movimientos se dan de 1 o 2 días. Eso no pasa. Realmente no existe como un tiempo que yo te diga o una estrategia que te dice, si su operación no se ha dado en los siguientes 2 días, ciérrala. ¿Listo? Eso no se da. Luis, con relación a los rebotes en una gráfica, ¿puede volver a dar una breve explicación? Claro. El mercado, y es más, si te das cuenta aquí, por ejemplo, estamos en lo que yo llamo la consolidación. Mira, sube, rebota, baja, rebota, sube, otra vez a la misma zona como tal y rebota. ¿Dónde yo esperaría que volviera a rebotar en caso de que quiera consolidarse el precio? Pues en esta misma línea de aquí, en esta misma zona. Vendría hasta acá y hasta que no me muestra a mí, por ejemplo, que rompa, o sea, que me la pase y que quiera volver y tomarla como una resistencia, yo no entraría en una operación de venta. Yo, no personal. Y es lo más recomendable. Ahora, digamos que, por ejemplo, empezó a rebotar hacia arriba y rompió hasta que no me muestre un pullback, que es lo que nosotros llamamos, que serían hasta acá, yo no entraría en una compra. Hay mucha gente que llega y ve esos rompimientos, entra en una operación y se dan cuenta que son falsos rompimientos y se regresa a la operación. No, espérense siempre las confirmaciones. ¿Qué cuánto tenemos que esperar una confirmación? No puedo decirte. Como no, los pullbacks se tienden a formar de entre media hora a 15 minutos. No, o sea, eso no se puede. No te puedo dar como, digamos, un tiempo. Con gusto. Pero bueno, entonces, no siendo más, familia, traders, inversionistas, realmente es un gusto para mí estar acompañándolos aquí un día más. Hoy ya es la última sesión. Recordemos que el día viernes no hay. Entonces, nos vemos hasta el día lunes de nuevo con todas las noticias y un momento, claro que sí. Dale. Un momento que Claudia quiere hacer una última pregunta, entonces tranquilos, no se vayan todavía, porque todas esas preguntas les pueden servir a ustedes. Cuéntame. Es decir, debemos esperar hasta que la gráfica sobrepase el techo o el piso. Sí, y que rebote. O sea que mira, vamos a mirar por acá. Miren, algo rápido, un ejemplo rápido. Esto de acá. Dense cuenta de esto. Vean esto. La gráfica viene así. Viene en tendencia alcista, ¿no? Pum, 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 pum. Viene una micro tendencia alcista. Esto lo conocemos como... Bueno, vamos a hacer una clase rápida. Ahorra aquí todo. Es claro que la tendencia a nivel macro es bajista, ¿cierto? Está totalmente claro, ¿cierto? O sea, de ahí la podemos ver, cómo está precisamente bajando. Eso se llama una línea de tendencia de largo plazo. Pero muchas veces lo que nosotros podemos hacer es cruzar una línea de tendencia inversa.
¿sí? Para aprovechar de pronto un poco el tema de las correcciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que es un impulso, un retroceso, un impulso como tal, y muchas personas les gusta operar pues esos impulsos. Entonces, por ejemplo, muchas personas pudieron haber buscado aquí compras, 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 o estar a la expectativa y a la espera para buscar una venta y aprovechar el siguiente impulso de la tendencia bajista. En este caso, voy a, digamos, trazar aquí esta línea un poquito más para que se vea. En este caso de acá, que es lo que ustedes ven aquí, vamos a tomar este como ejemplo. Viene un impulso, un retroceso, un impulso y aquí hubo un retroceso, ¿sí? Y si te das cuenta, me rompió esta línea de tendencia, la rompió. Entonces, muchas personas, por ejemplo, pudieron haber buscado una venta aquí. Dijeron, listo, rompió, vendemos. ¿Y por qué? Porque estamos en una tendencia bajista, entonces no vamos a buscar compras en una tendencia bajista, obviamente. Pero date cuenta lo que pasó. Efectivamente, el precio empezó a bajar, pero se regresó y con fuerza. ¿Por qué se regresó con fuerza? ¿Qué necesitaba ya? Buscar precisamente esta línea que teníamos antes como una resistencia. Rompe, muchas veces pasa eso en el mercado. Rompe, regresa para tomarlo como rebote y ahí sí se dio todo el movimiento. Entonces, yo, Luis Marín, ¿en dónde hubiese entrado en su venta? ¿Aquí? No, acá. Yo me hubiese esperado ese rebote y hubiese entrado en mi venta sin preocupación alguna. Pero hay muchas personas que de pronto por afanados ven un rompimiento y entran acá. Y cuando ven ese retesteo y ese regreso tan fuerte, dicen, no, esto se devolvió, vendamos, ya cerremos la operación, me tocó stop loss, eso ya no se dio, el precio se va a ir para arriba. Y muchas veces hasta de pronto se asustan tanto que meten una compra como por recuperar y el precio da el movimiento desesperado. Y ahí es donde viene la famosa frase de, es que el precio, es que el mercado está manipulado. No, no está manipulado. Bueno, o sea, sí, no decirles que no, pero no tiene que ver por eso, sino simplemente es porque no viste ese tipo de situaciones. Súper entendido. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de irnos? Sí, cuéntame. Aprovechen porque ya nos vemos hasta el lunes, entonces aprovechen para hacer todas las preguntas que quieran hacer. Qué pena, el dólar canadiense es más alto que el dólar. El dólar canadiense es más alto que el dólar normal. Sí, de hecho en este momento creo que el dólar canadiense, vamos a buscar el USD CAD. Sí, en efecto. En este momento, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Cuántos dólares canadienses me cuesta a mí? Un dólar estadounidense. ¿Sí? Si veo que el precio está bajando, es sencillamente porque el dólar canadiense en este momento está más fortalecido o tiene más fuerza que el dólar americano. Por eso es que le digamos que en las charlas que estamos teniendo, estamos hablando que, por ejemplo, frente al euro, el dólar es el que mayor, digamos que reacción en cuanto a fortaleza ha tenido. ¿Por qué? Porque el euro se ha visto muy afectado por las situaciones macroeconómicas que están viviendo allí en Europa. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia no afecta a Canadá. De hecho, hace como 2 semanas, si no mal recuerdo, vimos que Canadá, por ejemplo, sacó un muy buen repunte y un muy buen reporte en cuanto al tema de tasas de desempleo. Eso ayudó mucho a la economía canadiense y pues obviamente se ve un poco fortalecida. Además que Canadá, por ejemplo, es un país petrolero, es un país obviamente que tiene muy buenos recursos, entonces no lo afecta tanto la situación que se está viviendo en este momento, distinto a otros países. ¿Puede haber una orden CAD USD? La verdad es que creo que ese par ni siquiera existe, si te soy sincero. O sea, sí existe como gráfica, pero no lo vas a encontrar en un broker para operarlo. En los brokers vas a operar el USD CAD. Incluso que el dólar australiano. El dólar australiano. Ese es el AUD USD. Vamos a mirar qué pasa con el AUD USD. ¿Cuántos dólares estadounidenses me cuesta a mí un dólar australiano? Y si veo que el precio está subiendo, como es este el caso, significa que el dólar australiano está más fuerte que el dólar americano. Y por eso es que me cuesta más. ¿Sí? Entonces, sí. Lo que les digo, la fortaleza del dólar está en este momento frente al euro, no frente a las demás divisas. O sea, frente a las demás divisas, bueno, y frente al yen.
Si vengo acá al USDJPY, exactamente igual. ¿Pero por qué? Por todo lo que hemos hablado. ¿Qué está sucediendo con el yen? ¿Qué está sucediendo en Asia? ¿Qué está sucediendo precisamente en este momento? Bloqueos, COVID, no hay precisamente importación y exportación. Vamos mal. ¿Y por qué con el euro también? Bueno, más que todo por el tema de Rusia y Ucrania. La situación en Europa ahorita está mejor dicho, que están a la expectativa que todo esto pueda cambiar. Los demás países no tanto. ¿El dólar canadiense y el australiano podrían ser divisas de refugio ahorita? Mm, muy buena pregunta. Y vamos a mirar algo, y eso depende, porque aquí es donde empiezan a ver el tema de los análisis. A ver, un activo de refugio, ¿qué necesita tener un activo para ser de refugio? Precisamente que a lo largo del tiempo tenga una constante, digamos, como de valorización. Tú no te vas a refugiar en algo que sabes que pronto va a valer menos. Y si nosotros podemos ver históricos, pues el dólar canadiense o el dólar, en este caso el dólar australiano, pues desde su momento y su historia, en este punto, pues mira, no es que esté subiendo, ¿sí ves? Entonces no lo tomaría como tal. Entonces, por ejemplo, lo que la mayoría de personas utiliza, el oro, pero es que mira el tema histórico del oro, ¿viste? Es un activo que a lo largo del tiempo su valor ha aumentado. Yo soy poco y soy poco amigo de tomar una divisa como activo de refugio. Hay muchas personas que llegan y se refugian en el dólar, por ejemplo, en países a nivel latinoamericano. Por ejemplo, yo vivo aquí, perdón, se me olvidó hablar. Yo vivo aquí en Colombia y muchas personas lo que hacen es cuando ven de pronto alguna situación que puede afectar el país, ¡boom!, compran dólares para resguardar su capital. En ese caso, tal vez sí. ¿Por qué? Porque pues en nuestro caso en Latinoamérica, pues obviamente el dólar es más fuerte que el precio, que el peso colombiano. Entonces, ¿va a perder valor? Claro que sí. Si nosotros vemos la gráfica del dólar, el dólar a lo largo de la historia cada vez vale menos, pero aún vale más que en mi caso, que es el peso colombiano. Entonces, en ese caso de pronto sí, pero a nivel histórico y a nivel, digamos, macroeconómico, yo no tomaría una divisa como refugio como tal. ¿Sí me hice entender? Con todo gusto, Nelson. Gracias a ti por estar acá. Sí, excelente. Listo. ¿Más preguntas tienen? Ay, perdón. ¿No? Bueno, perfecto, chicos. Entonces, la verdad ha sido un gusto para mí. Nuevamente me despido. Ha sido de verdad gratificante para mí acompañarlos el día de hoy. Un saludo excelente para todos ustedes. Tengan un excelente fin de semana. Que tengan un cierre de semana increíble. Nos vemos el día lunes a la misma hora en este mismo link. Así que, familia, bendiciones para todos ustedes. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.